A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate. Hablamos de salud en Radio Marca, lo hacemos todos los días de lunes a viernes a esta hora, a las 3 de la tarde, que es cuando es tu cita con la salud. Así que no te lo pierdas ningún día. Vamos con el programa de hoy. Ya sabes que los miércoles estamos con Boticaria García. Enseguida vamos a saludarle, que ya nos está escuchando y nos está esperando. Y después abrimos nuestra sección de salud y bienestar mental con la psicóloga de cabecera, con Patricia Gutiérrez, cofundadora del Centro TAP. Allí la podéis encontrar. Me saltó hace un momento en redes sociales un libro que acaba de publicarse, dice La vida en palabras, se llama. Y en la portada dice: encuentra las palabras perfectas para dar sentido a cada momento. Yo cada vez que suena esta sintonía encuentro la palabra perfecta y precisa, que es gracias. Gracias por este programa y gracias por hacerlo posible vosotros, estando ahí al otro lado cada día. Así que no puedo estar más agradecida, os lo podéis imaginar. Y gracias si nos hacéis caso y empezáis a cuidaros un poquito. Porque claro, no se trata de hacer todo de golpe y porrazo, todos los cambios habidos y por haber, pero sí poquito a poco, paso a paso, estar en el camino del cambio, ¿no? Del bienestar, del autocuidado, de la salud y de la prevención. Vamos a empezar el programa de hoy, lo hacemos con Boticaria García. Comienza Cuídate. Mira, vecino, escucha esto. Alarma conectada. Es mi alarma, la de Securitas Direct. Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla? Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba. Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa? Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-103-104. Vamos con nuestro miércoles de botica. Es que suena bien eso, ¿no? Nuestros miércoles con Boticaria García y con nuestros temas de actualidad que tanto nos interesan y en los que tanto aprendemos con esta sección con Boticaria García. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Uy, qué bonito te ha quedado eso. Yo era muy de los payasos de la tele, me encantaban. ¿Has visto? Me encantaban. Es que aquí se entra con alegría. Había una vez un circo. Vamos al circo, Yanela. De verdad. Al circo, la botica es un poco circo también. ¿Tú crees? Oye, ahora que dices la botica es un poco circo y hablando de la botica y todo esto, y de recuerdos, farmacia de guardia. Tú te hiciste farmacéutica, sí, aparte de por tus padres, porque esa serie marcó a muchos. Yo creo que ahí en cuanto estaba esa serie subieron las inscripciones en la universidad para hacer farmacia. Hombre, es que era una serie súper chula y además como un ejemplo de, no sé, de cómo hacer una cosa que conectara con la gente, que era cotidiano, que era de barrio, sus personajes. Y cuando yo publiqué el libro del paciente impaciente en 2017, en el fondo, bueno, me inspiré mucho en esto porque el libro era en primera persona mis anécdotas en la farmacia, pero igual que estaban los policías, ¿no?, y el paradentro Romerales, pues yo tenía el niño de los recados, o la señora que venía a cambiar monedas. Bueno, y en vez de policía tenía el cartero que venía a traerle la carta a Estrellita, que era la auxiliar, ¿no? Porque también había, creo que se llamaba África González, que era la actriz, sí, que hacía de auxiliar. Pues yo en el libro tenía una Estrellita, y entonces había un cartero que estaba enamorado de Estrellita,
y el cartero venía a traerle las cartas, incluso los sábados. Se guardaba una carta para traérsela el sábado. Qué bonito. Porque claro, no gana carta fuera del banco, que son los únicos que mandan cartas ahora, pero se guardaba cosas, o el que cogía el periódico del 20 minutos y lo traía por tener la excusa. Y claro, realmente es que eso generó una escuela, ¿no? Y los running gags que había, ya sabías eso, lo del Parenzo Romerales, el que siempre le pasaba esto. Luego, con todas las series que ha habido como de Los Serrano, de divorcios, de parejas, ya, pues aquí ya estaba el Larrañaga, que estaba separado de la otra, pero pasaban las Nochebuenas juntos en la rebotica. No sé, era muy entrañable todo. La verdad es que sí, esa rebotica que ya luego te imaginabas cuando vas a una farmacia, te imaginas que la rebotica es lo más parecido a farmacia de guardia, que seguro que no es así, pero era hogareño, era una farmacia, no sé, yo creo que era la farmacia de todos realmente. ¿Tú eres de series? Sí. Yo ahora que solo trabajo, Yane. Bueno, sí, es que normal, sí es que no tienes tiempo, pero ¿cómo vas a tener tiempo? Todo está cambiando, cada vez tú te abres ahora mismo. Antes te tenías que ir más a la sección de salud para ver noticias que tienen que ver un poco con lo que tratamos aquí. Ahora no, ahora ya las tienes en portada porque está cambiando todo tanto que por otro lado que hablar bien, de eso, ¿eh? Por otro lado también bien, ya te lo digo. Porque muchas cosas, pues eso, pues son avances, cambios y todas estas cosas que tenemos que saber. Un poco como la noticia que traemos hoy, ¿eh? Porque, claro, a muchos les sonará eso del IMC. Al final es esa división que tenías que hacer para saber cómo era tu peso, ¿no? Esto era lo que es el IMC. Bueno, el IMC, el índice de masa corporal, Eso. que es lo de que de toda la que de toda la vida tú has ido a una farmacia y has visto que metías la monedita y te salía IMC, menos de 25, más de 30, lo que sea, ¿no? Eso. Y bueno, eso en su día fue un poco casi revolución, porque tenías un numerito que te decía cómo estabas. Bueno, pues hace unas semanas, en el mes de enero, o sea, ha sido hace nada, el Lancet, que ya sabéis que es como el hola de la ciencia, hizo una publicación que ha revolucionado a la comunidad científica y dice que el IMC ya no es eficaz, que unos científicos proponen una nueva forma de diagnosticar la obesidad. O sea, el IMC está muerto y te dicen que realmente no te mide directamente la grasa que hay, que no establece cómo está distribuida la grasa por el cuerpo y que no te puede definir un poco si ese exceso de grasa, en el caso de que lo haya, es un problema o no. Vamos a recordar que en el IMC lo que se divide es el peso. O sea, tú imagínate una persona que pesa 70 kilos y mide 1,70, ¿no? Pues sería dividir 70 kilos entre 1,7 al cuadrado, entre la estatura en metros al cuadrado. Eso te da un numerito. Si el numerito está por debajo de 18,5, es poco peso, ¿no? Es como un déficit de peso que también estaría relacionado con enfermedades, pues porque no tienes peso suficiente, según este IMC. Lo normal sería estar entre 18 y 25, 22, un IMC de 22 se considera lo normal, de 25 a 30 sería sobrepeso y a partir de 30 sería la obesidad, ¿no? Y luego ya tenemos obesidad grado 1, grado 2, grado 3, eso que se dice de obesidad mórbida, que es una palabra terrible y que esto ya hay que empezar a desterrarlo. Entonces hasta ahora teníamos esas escalas de 18, menos de 18, 18, 25, 25, 30, más de 30. Y ahora lo que se ha visto es, como comentábamos, que eso te dice cuánto pesas, pero no te dice cuánta grasa tienes, dónde tienes la grasa, si esa grasa realmente es una grasa peligrosa. Y realmente, bueno, pues hay una serie de teorías pesocentristas que, bueno, pues con este artículo del Lancet y con todas las líneas de investigación que se están haciendo en los últimos años, se intentan desterrar. Claro, lo que pasa es que hemos tenido tan interiorizado lo del IMC, ¿no?, el índice de masa corporal, que ahora de desterrar esto va a haber que hablar mucho de ello para que la gente sepa que ya esa cuenta de cita, nada, que poco información te puede dar. Claro, esto está muy relacionado al final, lo que tú decías, con la báscula. Pues ibas y te salía el papelito con esas cuentas, más o menos esa tabla para que tú supieses dónde estabas. Es decir, ya adiós a muchas de las cosas que creíamos hasta ahora. Sí, realmente es decir adiós y que esa báscula nos da, bueno, pues nos da un valor, que es cierto que el IMC, si hablas con los epidemiólogos, por ejemplo, ¿no?, los que hacen estadística a nivel poblacional, a nivel estadístico sí puede tener un sentido, pero a nivel de cada individuo tú puedes tener un IMC que te dé más de 30 y que te aparezca sobrepeso y sin embargo no tener problemas de salud en principio, porque puede ser que tengas un exceso de peso, pero porque tengas mucho músculo.
Claro, ¿no? es que no Entonces, te dice de dónde viene. estas cosas, claro. eso es. Entonces, bueno, el secreto está en la grasa, y eso es una cosa creo que es importante empezar a entender, que antes de peso hay que hablar de grasa y que hay otras medidas. Por ejemplo, este IMC, que es lo que hemos tenido siempre, ahora se ve que hay otras medidas sencillas, porque tenemos en casa un metro para medir la circunferencia de la cintura. Es un recurso que es muy barato, una cinta métrica de estas amarillas de toda la vida, de las de costura, de las que están en la caja esa de las galletas de lata, que en toda casa que se precie tiene que haber una caja de galletas de esas danesas con una cinta métrica amarilla dentro. Eso no lo desterramos, pues tú ya te lo digo. Eso no se destierra. Y tú ahí puedes tener una pista de cuánto es la grasa visceral, la grasa que está pegada a los órganos. En este caso importa, porque un perímetro muy alto, más de 88 centímetros en mujeres, más de 102 en hombres, predice la enfermedad cardiovascular, la resistencia a la insulina y tejido adiposo disfuncional, que quiere decir que tu grasa está un poco chunga. Repito, más de 88 centímetros en mujeres, ¿vale? Y más de 102 en hombres, el perímetro abdominal. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si tú tienes más de 88 siendo mujer, más de 102 siendo hombre, te puede decir que la enfermedad cardiovascular, es decir, la enfermedad que afecta al corazón, a los vasos sanguíneos, tener las arterias coronarias estrechas u obstruidas, esto que puede ser la antesala de un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, pues que tienes más papeletas si tienes más de 88 o más de 102, si eres mujer o hombre respectivamente. También está muy relacionado con la resistencia a la insulina. Hay mucha correlación entre tener más de este perímetro y acabar teniendo diabetes tipo 2. Es decir, gran parte de las personas que tienen diabetes tipo 2, si les mides el perímetro de la cintura, van a tener más de 88 si son mujer y más de 102 si son hombre. Y luego el tejido adiposo disfuncional, que ya hemos dicho que suena muy raro, pero que son adipocitos cabreados, alborotados. Hemos hablado mucho aquí, Yane, de lo que es la inflamación, ¿no? Y que el tejido adiposo no es solo que se almacene la grasa, sino que los adipocitos están vivos y se alteran. Entonces, podríamos tener en cuenta, si combinamos lo que nos dice el IMC y la información que nos da la circunferencia de la cintura, es que realmente cuando se llega a medidas que se consideran graves, es decir, ya serían más de 93 en mujer y 109 en hombres, pues ahí si tenemos circunferencia de la cintura ya con esas medidas, habría bastante más riesgo. De hecho, el riesgo de mortalidad aumenta entre un 50 y un 80%, ¿vale? O sea, entonces, ¿qué se consideraría normal? Pues tener una circunferencia de la cintura en hombres menor de 94, en mujeres menor de 80, preocupante de 94 a 102 en hombres, de 80 a 88 en mujeres, y como te digo, a partir de 102, o sea, 103 ya en hombres y 88 en mujeres, ahí ya eso es grave y aumenta mucho el riesgo. Eso es súper importante tenerlo en cuenta porque cada vez sabemos más y entonces pues ya no solo lo que peses, sino cómo se distribuya, qué mal puedo hacer, que yo creo que alguna vez, no sé si lo hemos explicado aquí, Yane, que cuando la grasa se acumula en el cuerpo, en los órganos, es como si tienes ahí algo estorbando en un coche, en un motor, que realmente, bueno, tú puedes meter cosas en los sillones de atrás, puedes meter cosas en el maletero, pero si pones algo en el capó, te lo cargas. Pues esto es igual. Aquí, si acabas teniendo cerca de los órganos importantes, del riñón, del corazón, de los pulmones, más grasa, pues al final va a estorbar y no van a funcionar bien. O sea que todo esto, al final, bueno, el IMC, vale, pues no nos da toda esa información, pero la combinación para darnos una pista estaría bien, pero lo que más vale en todas estas cuentas que podemos hacer desde casa es coger el metro y ver la circunferencia, que ahí es donde nos van a dar más pistas, y no un IMC que entiendo, por lo que estás diciendo, que es mucho más general y no habla de nuestra salud en particular. Claro, respecto a todo esto combinado que nos estás explicando, ¿la ciencia qué es lo que dice? Pues mira, hay una revisión bibliográfica bastante reciente, que son las guías clínicas canadienses, se publicaron en 2022, pero una revisión muy importante, y entonces para ellos acabar con el pesocentrismo, que se llama así, es prioritario, porque alimenta los prejuicios, alimenta los estigmas, y además hacer todo esto, como confunde mucho, aumenta la tasa de mortalidad. Entonces,
El problema del IMC, como decíamos, es que la ciencia nos ha dicho que no refleja la composición corporal, si el peso se debe a que hay más grasa, más músculo o más agua, porque también puede que tengamos más agua, por ejemplo. Ahora mismo que está tan de moda la creatina, tú has visto, Diane, todo el mundo con la creatina, para arriba y para abajo, ¿no? Bueno, pues la creatina es un suplemento que tiene mucha evidencia científica y que realmente, bueno, es de los suplementos con más evidencia que hay. Pero hay un detalle que poca gente sabe, es que retiene agua, hace que se retenga más agua. Entonces la gente empieza a tomar creatina y dice, ¡ay, si he ganado 3 kilos, la dejo de tomar! No, es que se retiene más agua. Pero si tú solo mides el peso, lo que ves es que tienes más peso, no sabes que es agua, ¿no? Claro. Entonces esto es importante. El IMC, tu báscula, tampoco te va a decir, como decimos, si están los michelines, que los michelines al final es la grasa subcutánea. La grasa subcutánea no es mala, es fea, por decirlo de alguna manera, si vamos al patrón estético, a lo convencionalmente considerado como normativo, que deberíamos esto desterrarlo, pero según el estándar común, esa grasa, ese adipocito que se acumula pues en la zona glúteo-femoral, es decir, en el hueso, o sea, en el glúteo, en los muslos, esa grasa estéticamente no es la más apreciada, pero no es la más peligrosa. La más peligrosa es la que está pegada a los órganos, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia lo que nos dice es que esto está confundiendo muchísimo los diagnósticos, especialmente en personas que son de baja estatura, en personas mayores que tienen distinta proporción de grasa y músculo, en personas con mucha musculación, como decíamos antes, en personas embarazadas. Vamos, no te digo nada, las mujeres embarazadas que obviamente tienen una distribución distinta. Y los atletas de élite, por ejemplo, se ha visto atletas de halterofilia o de sumo, que tienen una estatura pues media-baja, pero tienen mucho peso por la musculatura. Entonces, claro, ¿qué ocurre en estas personas? El IMC, como decíamos que era dividir el peso entre la altura al cuadrado, como son más bajitos, la parte de abajo va a ser más pequeña y la parte de arriba, el peso va a ser grande porque tienen mucho músculo y les va a salir un IMC muy alto. Pero tú no puedes decir que esa persona tenga sobrepeso o que tenga obesidad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también hay personas al revés, que tienen mi IMC de libro, oye, yo tengo 22, 24, estoy fantástico, pero el porcentaje de grasa corporal no tiene por qué ser bueno. Sin embargo, por su distribución, porque sean más altos, parece que están sanos. Entonces, ¿qué se ha visto en los estudios? Pues que realmente esto aquí hay un poco que meter mano, porque el peso solo es uno de los factores que influyen en la salud, pero hay que tener en cuenta salud física, salud mental, estado funcional, y que realmente hay otras muchas herramientas, aunque lamentablemente, pues claro, no están tan popularizadas. Y que a lo mejor no podemos medirlo desde casa, o sea, no es tan sencillo a lo mejor y rápido, no lo sé. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues mira, hay una herramienta que es el DEXA, que realmente se utiliza, es bastante preciso, pero se utiliza menos, porque al final se emite una pequeña radiación, y entonces, claro, pues como si te hacen una radiografía, ¿no? Que no la puedes hacer cada 2x3, aunque es preciso y en personas que lo puedan necesitar estaría bien. Pero ¿qué es lo que ahora, digamos, que está de moda y lo peta? Pues la bioimpedancia, ¿no? Y en máquinas de bioimpedancia hemos visto que hay, en los gimnasios tienen esas máquinas de bioimpedancia que tienen como 2 bracitos, que te agarras a los bracitos y lo que miden, ¿qué es? Claro, no miden la grasa, lo que miden realmente es una corriente eléctrica que pasa desde los 2 mangos, ¿no? Tú agarras un mango y el otro mango y pones los pies en el suelo, entonces te atraviesa una corriente eléctrica y tú con esa corriente lo que miden es por la diferencia del agua, la grasa que hay. Pero te dan una idea. También hay básculas en casa, que mucha gente dirá, pues yo me he comprado una báscula en casa que también lo mide. Pues mira, si tú pones los talones ahí, los pies, y te mide. ¿Es preciso? Pues falla más que una escopeta de feria. Pero bueno, lo que falla de escopeta de feria, más o menos puede fallar casi siempre igual. Es decir, te puede dar como digamos una idea en perspectiva, aunque el dato no sea muy bueno, de cómo aumenta o cómo baja. Yo no soy especialmente partidaria, pero de lo que sí soy partidaria es de las máquinas de bioimpedancia que hay de calidad en algunos gimnasios y en muchas farmacias. Cada vez hay más farmacias que tienen máquinas de bioimpedancia. ¿Cuánto cuesta esto? Pues no cuesta mucho, puede costar, a lo mejor, yo en una que fui a Madrid me lo hice, eran 15 euros. Y entonces en 15 euros tú al final tienes tus datos, tu informe, en el que te dice, además, de arriba abajo, desde los pies hasta los brazos, cuál es el porcentaje de grasa también por franjas, ¿no? Y entonces tú vas viendo esto, si te lo haces no todos los meses, pero pues te lo haces cada medio año, por ejemplo,
tú puedes ir viendo cómo aumenta o cómo disminuye tu masa muscular y tu masa grasa. Ya te digo, por 15 euros no es una cosa que habrá distintos precios, pero es accesible porque está en las farmacias. Hay farmacias en las que tú tienes que llamar a pedir cita, otras en las que directamente, pues si pueden, te lo hacen. Pero bueno, yo sí que preguntaría, porque cada vez hay más farmacias que lo hacen y te da un dato pues bastante más real. Y si, por ejemplo, tú estás entrenando en el gimnasio, ahora que todo el mundo entrena a fuerza, pues tú puedes decir, oye, pues en 6 meses he ganado músculo o no he ganado músculo o he ganado grasa. Y luego hay otra maquinita que todas las mujeres conocemos bien, que es el ecógrafo del ginecólogo. Sí. Este ecógrafo que se utiliza en la revisión anual para, bueno, pues para ver cómo tienes los bajos. Ese mismo aparatito se puede utilizar, que también se utiliza, no el de los bajos específicamente, sino cuando tú tienes una ecografía cuando estás embarazada, el que se pone por encima, de la tripa, ¿vale? Para ver los bebés. Bueno, pues ese ecógrafo que está en las consultas ginecológicas, con el que le has visto tú los primeros latidos al bebé, se puede utilizar para medir la grasa visceral, es decir, la grasa que tienes pegada a las vísceras, ¿no? en el vientre. Entonces es una prueba que se llama ecografía nutricional. Y sabiendo, con esa prueba que es tan poco invasiva y tan sencilla como pasar el ecógrafo por encima de la tripa, una mujer que va a su revisión anual ginecológica puede saber qué grasa visceral tiene, ¿no? Pero, entonces, bueno, pues ¿solo te lo puedes hacer el ginecólogo o bueno, a lo mejor habrá endocrinos que la tengan? Claro, esto lo pueden hacer los endocrinos, lo puede hacer cualquier médico que en su consulta tenga un ecógrafo de estas características. O sea, que hay varias especialidades médicas que lo tienen. ¿Por qué digo yo lo de los ginecólogos? Por supuesto, los endocrinos ahí están a la cabeza en todas las cuestiones relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, son los especialistas, ¿no? Pero en este caso, claro, tú como mujer, ¿cuántas veces has ido al endocrino? Si no tienes ninguna otra patología, claro. Yo no he ido nunca al endocrino, porque no tengo una revisión anual de endocrino, pero sí tengo la del ginecólogo, ¿no? Entonces, por eso digo que actualmente se está popularizando las consultas ginecológicas porque es más fácil, mientras que si un endocrino obviamente ya va a visitar a mujeres o hombres que puedan tener obesidad y pueda hacerle esta prueba, igual que la bioimpedancia. Pero que es interesante porque al final es decir, oye, pues como cuando se hacen las visitas rutinarias, podemos aprovechar para chequear algo más, pues ya que, ¿no? Es como cuando vas a la revisión del niño sano, pues ya que se pone para que, pues ya que el niño sano, pues te miramos el oído, te miramos el ojo, te miramos tal, bueno, pues ya que tenemos que ir a mirar cómo tenemos toda la cuestión ginecológica, también en el caso de sospecha se podría valorar con esta ecografía nutricional que nos da un dato de cómo es la grasa visceral. Y estos datos son interesantes, más interesantes que lo que nos dice la báscula. Y luego hay otras medidas de andar por casa, como hemos hablado, que es la circunferencia de la cintura, pero también se puede medir la proporción cintura-cadera, cintura-talla, ¿no? Hay distintos parámetros que también nos dan información y que puede ser más interesante para ver cómo tenemos distribuida esa grasa. O sea que, bueno, realmente yo creo que es importante entender que el IMC como tal, dicen, ¿el IMC está muerto? Bueno, pues realmente como medida única diagnóstica de la obesidad no. Obviamente nos da una información, obviamente si una persona tiene un IMC de más de 40, pues es bastante probable que tenga obesidad, o sea, hay datos que pueden ser incluso, pues se puede definir de manera pragmática, pero la realidad es que hay que rascar un poquito más, hay que profundizar un poquito más para llegar a cada persona a lo que realmente necesita y no ser estigmatizante y decir, por encima de 30, pues ya todos son obesos. Bueno, pues a lo mejor las cosas no deberían gestionarse así, sino decir, oye, pues a partir de determinados índices lo que tienes son los adipocitos escacharrados, tienes unos adipocitos con inflamación, esto te genera probablemente enfermedad cardiovascular o diabetes tipo 2 y hay que intervenir. Y no basarlo en el peso, en la báscula y en la estética. O sea, que no matamos del todo al índice de masa corporal, pero vamos, que tiene que haber otras cosas o combinado con otras cosas, porque si no, esa información que hasta ahora pues llevábamos casi a pies juntillas, anda que no hay aplicaciones donde solamente te valen para eso. Mide tu índice de masa corporal y con eso ya sabes cómo estás. Pues no.
Pues no. Claro, con esto que nos está explicando tiene su lógica, también es verdad. O sea, es que, ¿y si eres bajito qué? ¿Y si eres alto qué? ¿Y si estás más musculado qué? Entonces, pues eso varía un poco, pues es lo normal. Y bueno, pues por lo que tú dices, hay muchas herramientas que nos van a dar muchísima más información. Que no estaría mal esa idea que has dado de a lo mejor cada 6 meses saber, con ese pequeño informe de, ¿cómo se llama? Bioimpedancia. Bioimpedancia, justo. Bioimpedancia. Sí, son estos aparatos que te agarras con las manos, uno a cada lado, y desplazan una corriente eléctrica a través de tu cuerpo, y con eso pues miden agua y miden grasa. O sea, realmente, bueno, a mí me parece que es muy interesante, y ya os digo, yo que hablo mucho con mis compañeros farmacéuticos, voy a muchos congresos, me consta que cada vez son más los que en su farmacia, pues igual que antes se invertía en tener una máquina de peso buena, o un tensiómetro, o determinados aparatos, o igual que se ha medido. También hay muchas farmacias que miden el análisis de la piel y tienen dermoanalizadores, pues también hay muchas farmacias que ahora te dan un servicio en el que puedes medir esta grasa, sobre todo si son farmacias en las que tienen servicio de nutrición, en las que también hay un servicio especializado con dietista nutricionista, pues es más probable que tengan ese tipo de básculas. Porque ayuda mucho a la hora de hacer un seguimiento con un dietista nutricionista, que una persona pues que esté en un plan de intervención nutricional digan, vale, no he perdido peso. Bueno, igual no has perdido peso, pero has ganado músculo, ¿no? Entonces, igual no tenemos que preocuparnos ni rasgarnos las vestiduras. O igual, pues bueno, sí, igual sí que estás ganando peso, estás ganando grasa, y entonces algo de lo que está ocurriendo en este plan de intervención nutricional y ejercicio no funciona bien. Estas máquinas ofrecen mucha información. Bueno, pues igual que antes solo teníamos otras maquinillas mucho más prehistóricas y rudimentarias, afortunadamente todo va avanzando y a un coste que, bueno, pues que es asumible. Asumible, y sobre todo que esa información la tenemos que tener. O sea, convendría más o menos saber cómo estamos un poquito, que nos vayan dando pistas. Oye, de repente, pues no, pues te haces esa prueba, ese informe, y de repente dices, uy, esto lo voy a mirar, voy al especialista que aquí me chirría algún dato, y luego pues ir viendo también, hacer ese seguimiento. En fin, adiós IMC, que hasta ahora nos has acompañado. Bye, Julay, que adiós, vamos, que nada. Y vamos a ver todas estas opciones, que me parece que están muy bien. Es interesante repetir el dato que hemos dado antes, Yanela, del perímetro de la cintura para los hombres y para las mujeres, que eso con la cinta métrica amarilla lo pueden ver, ¿vale? Y eso es realmente, bueno, pues más de 88 centímetros en mujeres y más de 102 en hombres. Realmente pues ya indica que hay mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes. Entonces, bueno, pues ¿cómo se mide esto? Pues se pone la cinta métrica en el punto medio entre más o menos la última costilla y el borde superior del hueso de la cadera, ¿vale? Entre el hueso de la cadera y la última costilla. Eso pues más o menos suele ser a nivel del ombligo, por ahí suele caer un poquito más o menos. Y entonces mirando ahí donde un poquito más arriba, si miramos ahí justo ese dato, más de 88 y más de 102, bueno, pues creo que también es algo que todos tenemos en casa, y dices, ostras, pues si me ha dado 90, pues me ha dado 103, o me ha dado... Lo mismo digo, no porque a una mujer le dé 85, ya significa que ancha es Castilla, pero que a nivel de grasa abdominal lo que está claro es que ahí no tiene tanta grasa acumulada. Luego hay que ver qué calidad de grasa tiene, qué calidad de músculo tiene, porque puede que no tenga grasa en las vísceras, o sea, grasa visceral, pero tampoco tenga músculo, y eso tampoco es positivo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por eso decimos que esa medición de la bioimpedancia o de un DEXA, en el caso de que sea necesario, pues es más interesante. Y que cuando vayamos a coger la cinta métrica, que si estamos solos, que no engañemos a nadie, que no metamos barriga para adentro. Que eso también... Eso, no te hagas trampas al solitario. A la hora de medirte empiezas... ¿Aguantas la respiración? Pues no. Respira para adentro, Eso. respira para adentro. Eso, que ya también me lo huelo. En fin. Nos lo sabemos todo. Hombre, anda que no lo habremos intentado veces. Igual que cuando te van a medir y quieres decir, no, pues no me he mermado 1 centímetro, te estiras ahí como en la vida te has estirado, vamos, para que... Bueno, como los niños en los parques de atracciones. Es verdad. Cuando van a subir al Dragon Khan, que se ponen ahí la gorra, las zapatillas con
con toda la plataforma que puedan, con espuma debajo. Vamos, anda que no he visto yo llantos de mis hijos en la cola del Dragon Khan y otras atracciones por no poder subir. Pues nada, no se puede hacer trampas. Por seguridad, ni para subir al Dragon Khan, ni para pensar que tenemos menos grasa visceral de la que tenemos. Eso, no se lo contamos a nadie, punto, pero que no nos engañemos. No, metas tripa, ya está. Con eso llega. Bueno, pues ha quedado bastante claro. Boti, nos vemos la próxima semana. Un besito fuerte a todos. Un abrazo muy fuerte. ¿Qué haces ahí? ¡Colgado del aro! No serás Pablo Lolaso. No, pero en la cuña hago de él. Y si quieres también te hago de Juanma Iturriaga y de Toñín Llorente. ¿Y dónde vais a estar? Pues en Radio Marca, todos los lunes de 8 a 8:30. ¿Y lo presentas tú, Pablo Lolaso? Yo no, porque no soy Pablo Lolaso, pero él sí. Llega a Radio Marca Colgados del Aro con Endesa, la radio del baloncesto. Entonces, ¿eres o no eres Pablo Lolaso? Bueno, alguna vez he pasado por él en la Liga de Alcorcón. O sea que no. No. ¿Y vais a decir algo del bocadillo de Paco Roncero? Porque ya ha hecho los 15.000 kilómetros y no le cambia el aceite. La clásica Jaén Paraíso Interior regresa este 17 de febrero al Mar de Olivos con grandes ciclistas como Van Aert. Descubre el recorrido, las novedades y participa en juegos interactivos para ganar premios exclusivos. Descarga gratis Marca Plus, la revista oficial y tu guía para disfrutar de una carrera única en España. No te pierdas el Superlunes de Jaén. Colaboran Marca y Radio Marca. ¿Te gusta el póker? ¿Eres un apasionado de la baraja? Si es así, no te puedes perder todos los domingos por la noche Marca Póker, el mejor programa sobre póker. Atención, futuros periodistas deportivos. Nuestro máster en periodismo deportivo te ofrece una experiencia práctica inigualable. Harás prácticas en la redacción de Marca y conocerás a figuras claves del deporte. Además, podrás visitar diversas entidades deportivas y asistir a charlas con expertos del sector. Prepárate para explotar las últimas tendencias en periodismo deportivo a través de sus múltiples plataformas. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es. Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. If no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. No one ever told you it's all gonna be okay. En esta sección de bienestar mental, de autocuidado, vamos saltando entre la vida personal, entre cada uno como individuo y como colectivo, viviendo en tu familia, en tu entorno, en tu círculo, y también dentro del trabajo. Es donde pasamos muchísimas horas. Y mucho se está hablando últimamente de trabajar en un entorno saludable y en un equipo saludable, fomentar y gestionar un equipo saludable para evitar el estrés, para intentar, bueno, pues que ese entorno en el que pasamos tantas horas pues sea lo más cuidado posible. Vamos a hablar de este tema con nuestra psicóloga de cabecera, con Patricia Gutiérrez. Ella es cofundadora del Centro de Psicología TAP, además es fundadora del proyecto Familiando y psicóloga aquí en Cuídate. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. ¿Qué tal llevamos la semana? ¿Bien? Pues muy bien, y fíjate que me ha gustado mucho escucharte, ¿no? Nosotros cuando debatimos sobre los temas y vamos, ¿no?, de esa parte personal, de crecimiento, desarrollo a nivel individual, y luego nos vamos a esos contextos de interacciones donde verdaderamente convivimos, nos desarrollamos, aprendemos, donde crecemos en definitiva, ¿no? La familia, en pareja, en el grupo social y en el contexto laboral. Esos son nuestros 4 contextos de desarrollo donde el ser humano va adquiriendo diferentes roles y va desarrollando y va creciendo a medida que van pasando por diferentes situaciones, por diferentes momentos vitales, va copiando también modelos. Y hoy queríamos pararnos en el contexto laboral, porque como bien decías, y esta es la parte que me ha gustado mucho, pasamos muchas horas en el trabajo, muchísimas, forma parte de ese crecimiento y desarrollo personal, de esas inquietudes, de la curiosidad, ¿no?, como valor de seguir alcanzando nuevos retos y nuevas metas. Pero claro, ¿qué sucede cuando no estamos en los equipos con la misma mirada? ¿Qué sucede cuando tenemos responsables desde la dirección, desde alto nivel hasta incluso nuestro jefe o nuestra jefa directa, que no es capaz de identificar con nosotros cuáles son esos elementos
que verdaderamente a nosotros nos hacen vivir en bienestar, en tranquilidad y que fomentan nuestra motivación y, oye, por extensión, como resultado de todo esto, aumenta también nuestra productividad. Totalmente. Por lo tanto, es que al final esto es ya no solo nosotros como individuos dentro del trabajo, por lo que decíamos, de pasar tantas horas en el trabajo y decir que te sientas bien, que vayas bien a trabajar, sino incluso desde el punto de vista de la empresa se van a obtener muchísima más productividad, muchísimos más resultados. Claro, porque y vas a tener trabajadores pues que den mucho más porque están a gusto, porque están tranquilos, porque están bien. Claro, sobre todo nuestra mirada, que siempre es una mirada preventiva hacia la salud mental y hacia el bienestar emocional. ¿Qué hacemos cuando tenemos identificadas en los entornos laborales, en las empresas, en las compañías, esos elementos que para nuestros trabajadores son importantes y que es importante retener el talento que hemos formado? También tener la capacidad como compañía de ser una compañía deseada por otros trabajadores. Quiere decir que hay talentos en otras compañías, en otros perfiles, en otros puestos y, oye, los queremos en la nuestra. Por lo tanto, tener muy claro cuáles son esos elementos que a mí me gusta llamarles, ¿no?, elementos pegamento, que los trabajadores necesitan para estar bien, nos hace tener esa mirada siempre agudizada hacia la prevención hacia el estado de ánimo, prevención para el estrés, prevención para la ansiedad, prevención para el burnout. Ya hablamos aquí del síndrome del burnout, ¿no? Dimos claves de cómo gestionarlo, cómo detectarlo. Bien, cuando aparece tenemos, por supuesto, la capacidad y tenemos las estrategias para afrontar una situación de estrés o de ansiedad o el síndrome del quemado, por supuestísimo. Pero, ¿y si trabajamos con una mirada preventiva? ¿Y si hacemos que los trabajadores y las trabajadoras realmente vivan en un espacio y crezcan en un espacio laboral con alta satisfacción? Esto, que parece utópico, es lo que muchas compañías buscan. Realmente sé de mis trabajadores, de mis equipos, sé verdaderamente cuáles son esos elementos que van a hacer que estén en bienestar. Así que nos lanzamos con un listado de elementos muy variados, pero hay uno en común. Y quiero empezar por aquí. Ya todos los oyentes, ¿no?, que tenemos asiduos, conocen que parte de mi trabajo tiene que ver con la identificación, la elección y la construcción del sistema de valores. Esto, llevado a la empresa, también es muy importante. Todas las compañías tienen unos valores asociados. Oye, yo como compañía, ¿qué direccionalidad quiero? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer? Esto tenemos que materializarlo. Los trabajadores, los equipos tienen que conocer bien si el sistema de valores que la compañía y los equipos tienen realmente son compartidos. Por lo tanto, este es el primer elemento que sí es común a todo el mundo, porque todo el mundo necesitamos pertenecer, porque todos necesitamos tener una mirada compartida y compartir direccionalidad. Por lo tanto, es muy importante que las compañías puedan permear en sus equipos los valores compartidos, construir un sistema identificado y aterrizado con ejemplos de cada uno del día a día, y este es un elemento común, es un elemento absolutamente de protección. Por lo tanto, para quien nos esté escuchando, vamos a hacer un ejercicio de identificar cuáles son esos valores compartidos, porque eso lo necesitamos todos. Y a partir de ahí ya estamos en una estructura, en una plataforma de bienestar. Ahora hay otros elementos que, dependiendo pues de la trayectoria, de la personalidad, de un poco de las necesidades contextuales de cada trabajador, de cada trabajadora, pues unos ponen más foco en unos y otros en otros. El sistema compartido de valores es común y ahora vamos a agudizar la mirada como si fuéramos inspectores, ¿no?, como si estuviéramos haciendo un análisis, viendo por un microscopio. Vamos a ver qué elementos tenemos
en nuestros trabajadores, porque, oye, tendremos algunos que haciendo una revisión de estos puedan ir más hacia un lado o hacia otro. Fíjate, ¿todo el mundo necesita desafío profesional? Pues la mayoría de los trabajadores sí. Y vamos a entender qué es esto del desafío personal. Es cuando la persona prefiere una clase de trabajo que suponga un desafío a sus capacidades intelectuales, le motiva ser capaz de utilizar conocimientos y habilidades muy específicas y prefiere un ambiente de trabajo que exija un constante aprendizaje y favorezca la iniciativa y el pensamiento crítico. ¿Todo el mundo necesita el desafío profesional? Pues tendremos perfiles que sí, la mayoría, y tendremos perfiles que no. Si a una persona le estás empujando a que este elemento de innovación, que es el desafío profesional, lo tenga presente constantemente, le puedes causar estrés, porque realmente no lo necesitan. Así que tener un ajuste en el puesto laboral, en el contenido que se desarrolla, es muy importante. Vamos a ver otro de estos elementos, el reconocimiento del desempeño. Es cuando la persona se siente absolutamente motivada, cuando se le reconocen el esfuerzo y los logros y se siente reconocida, ¿no? Reconocida el desempeño, valorada, ¿no? Reconocida, o sea, que se valore lo que es, hace. Eso es. Esta falta de reconocimiento le puede llevar a ¿qué? A una desmotivación y, por supuesto, a no adherirse al proyecto, a la empresa. Habrá trabajadores que digan, la verdad es que a mí me sienta muy bien cuando mi responsable me reconoce, cuando mi equipo me reconoce, cuando, y si ese elemento no lo tengo, noto que mi estado de ánimo y que mi nivel de malestar aumenta. Por lo tanto, fíjate si es importante reconocer si verdaderamente esta valoración positiva para ti es importante o no. El reconocimiento económico. Yo creo que aquí el porcentaje aumenta. Todos necesitamos sabernos reconocidos económicamente. Hablamos de salario a nivel económico y hablamos también en las empresas del salario emocional. No podemos desdeñar el salario emocional porque es esa estabilidad, es ese sistema de valores compartidos, son estos elementos que te hacen crecer, pero sí es muy importante conocer que si tienes un trabajador o tú mismo, para ti el reconocimiento económico hace que tu motivación aumente por la recompensa a final de mes, por un bonus, por una por una estabilidad económica, al final la recompensa monetaria del trabajo hace que tu nivel de motivación a través del incentivo económico sea mayor. Que es normal, por pues, otro lado, porque es normal, si somos pero fríos, no todo el mundo le da el mismo valor. Eso sí. Tendremos gente a nuestro alrededor que diga, mira, yo sé que en mi trabajo no gano especialmente mucho por el sector en el que estoy, pero tengo altísima satisfacción, ¿vale? Clarísimamente esa persona no le mueve el reconocimiento económico, pero hay otros perfiles que sí. Por lo tanto, uno tiene que vivir siempre en coherencia con lo que necesita. Y para eso, las compañías tienen que detectar qué perfil tiene enfrente, cómo es el trabajador o la trabajadora que hay enfrente. Este análisis nos cuesta mucho hacerlo, pero es muy importante si queremos equipos estables, si queremos equipos cohesionados y si queremos equipos que puedan afrontar los retos que la compañía tiene por delante. Claro. Otro de esos elementos, la seguridad. Aquí el trabajador o la trabajadora considera importante la seguridad en el empleo, valora un ambiente de trabajo que se genere una sensación de estabilidad, de confianza, de protección. Se valora que
la propia compañía, la propia empresa, transmita a sus empleados una visión optimista del futuro. Para una persona que necesita seguridad, pues fíjate, me voy a dos extremos. Trabajar en una startup puede ser, ¿no? O incluso iniciar un proyecto, emprender, puede ser altamente estresante. Claro. Porque la responsabilidad y todo lo que ello conlleva, es, claro. y la incertidumbre. Una persona que necesita seguridad necesita certeza, Yanela. Claro. Por lo tanto, voy a reconocerme si estoy en el sitio que me están ofreciendo esa seguridad, o voy a reconocer si tengo 1, 2, 5, 15 personas en el equipo que lo que me reclaman constantemente o esperan de la compañía sea esa seguridad. El optimismo, otro de los elementos. Los trabajadores valoran especialmente una atmósfera de trabajo alegre y distendida. A pesar de la seriedad del trabajo, hay personas que necesitan trabajar en un ambiente distendido, y esto no quiere decir que sean menos productivos, esto no quiere decir que no se tomen su trabajo en serio, esto no quiere decir que no sean responsables, sino que por su pues su estructura vital, por su capacidad de relación. Esto podríamos entrar aquí en rasgos de personalidad, pero esto es en otra ocasión, por no complicarnos. Pero hay personas que necesitan esta estructura, este elemento que es el optimismo, porque si no consiguen trabajar de una manera tranquila, motivada y con capacidad para afrontar las demandas del día a día, ¿no? Empiezan a entristecerse. Y cuando un trabajador empieza a marchitarse, empieza a entristecerse, baja su nivel de productividad, claro, inevitablemente. Normal, lógico. Porque el estado de ánimo es nuestra brújula. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que muchos se estarán viendo identificados con estas cosas, estos valores, ¿no?, que nos estás diciendo, y al final decantarte por uno o por otro yo creo que es de perogrullo, ¿no? Al final el poder intentar aspirar a todo esto. Otro, la identificación. La persona necesita sentirse identificada con su puesto y estar convencida de lo que está haciendo tiene sentido, y realmente necesita conectar con el orgullo en el trabajo, con sentir que realmente está donde quiere estar. Hay personas que lo necesitan, hay otras personas que no lo necesitan tanto, pero quien lo necesita, si no tienen esta adherencia, ¿no?, esta sentido de pertenencia, es una amargura. Claro. Para la persona. La armonía. Aquí el trabajador, el empleado, la empleada, valora poder trabajar en un ambiente no conflictivo. Un poco la armonía y el optimismo va de la mano. Es decir, el buen rollo. Mira, yo soy una persona que necesito trabajar sin enfrentamientos, sin discusiones, de una manera muy solidaria. El valor de la solidaridad tiene que estar presente, el valor del respeto tiene que estar presente, porque si no hay armonía, no hay franqueza y no hay optimismo, mira, yo sin estos tres elementos me cuesta mucho. Me cuesta mucho porque necesito saber que estoy en un ambiente tranquilo y armónico, donde la franqueza, que es otro de los elementos, y la cooperación estén presentes. ¿Todo el mundo necesita trabajar en cooperación? La realidad es que no, Yanela. No. No todo el mundo. Fíjate, pues yo pensé que era algo que querrían todos. No todo el mundo. Hay una tendencia, y la mayor parte de los trabajadores les gusta saberse en un clima cooperativo. Aprecian especialmente la disposición de las personas, ¿no?, de sus compañeros para ayudar, y les gusta además ser ellos esa persona que facilita y ayuda. Pero no todo el mundo
le gusta trabajar de una manera cooperativa. Por lo tanto, si tenemos que trabajar necesariamente por el contenido, por la dinámica de la propia empresa de una forma cooperativa, voy a detectarlo porque a lo mejor mi mal humor, mi falta de optimismo o mi desgana viene por aquí. Es decir, es que me toca trabajar, me toca coordinarme, me toca facilitar y yo soy más individualista. Me gusta estar concentrado en mi día, en mi trabajo, en mi línea, claro, y que venga no alguien a preguntarme o que venga alguien me perturba. Son formas de trabajar, cada uno eso es más personal. Son formas de trabajar, eso es. Claro, tenemos otros elementos como es la equidad o la integridad, donde el empleado, la empleada, el trabajador necesita necesariamente saberse en una empresa, dentro de un colectivo, en el contexto laboral, donde la empresa actúe con integridad frente a los empleados y frente a sus usuarios. Esto para algunas personas es fundamental, igual que la equidad. La persona valora que todos los miembros de la empresa sean tratados con justicia y con respeto, independientemente del puesto, independientemente de la categoría salarial, independientemente de la función que tengan, desde primero hasta el último, necesitan que haya esa equidad con las personas. Hay personas que no tienen esta necesidad de este elemento de equidad. ¿Quiere decir que son peores o son mejores? Bueno, pues ni buenos ni malos. Aquí cada uno necesita colocarse o necesita crecer como profesional desde sus propios elementos. Por lo tanto, vamos, como siempre decimos, para manejar las situaciones futuras de conflicto necesitamos identificar. Y esto es lo que estamos invitando a hacer, que las personas que nos están escuchando puedan identificar, oye, ¿cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son esos elementos? Fíjate que hay personas que necesitan, que tienen una necesidad de jerarquía, necesitan una organización jerárquica clara, con funciones y con responsables, absolutamente establecidas, donde la figura de autoridad marque las acciones. Y tenemos otros perfiles que, en cambio, se alejan de esta necesidad de jerarquía o de esta necesidad de estructura y necesitan que sus puestos sean cambiantes. La persona necesita, para estar motivada, cambios. Le gustan las empresas que crezcan a gran velocidad, que consideren importantes que puedan tomarse rápidamente ciertas decisiones. O sea, un trabajador con esta necesidad de cambio y con menos necesidad de jerarquía estaría súper bien en una startup. Claro, porque a lo mejor por tus características, por tu forma de trabajar, pues no todos los trabajos están hechos también para todos los trabajadores. Ojo, no siempre todo es responsabilidad de la empresa. Efectivamente, nosotros también tenemos que identificar cuáles son esos elementos que me satisface, que me hace estar en bienestar y, por lo tanto, buscar aquellos puestos que verdaderamente se acompasen mejor con mi manera de entender el mundo laboral. Oportunidad de desarrollo. La persona, el trabajador, se siente especialmente motivado por la existencia de oportunidades de crecimiento profesional. Esto podemos decir, hombre, eso lo quiere todo el mundo. No nos confundamos. No todo el mundo quiere cambiar de puesto, no todo el mundo quiere más responsabilidades, no todo el mundo quiere un crecimiento, adquirir nuevos conocimientos, no todo el mundo tiene inquietud. Y necesariamente necesitamos en las empresas de los dos perfiles, el que quiere crecer y el que es técnicamente intachable y está satisfecho con su puesto. ¿Cómo está desarrollando? Tenemos la mirada siempre puesta en que el crecimiento de los equipos pasa por un crecimiento en vertical, donde van aumentando responsabilidades y parten de la parte técnica a la gestión. Nos confundimos. Tenemos perfiles que su crecimiento es horizontal, donde técnicamente van adquiriendo más conocimiento, son expertos en su tema
y no necesitan gestionar, ser responsables de equipos. Bueno, pues a cada uno necesitamos desarrollarnos en nuestro entorno ideal o deseado. ¿Para qué? Para generar el máximo impacto en positivo para la empresa. Claro, lo que hablábamos al principio de, pues ser más productivos también para la empresa y claro. Todos, oye, pues lo que tú estabas diciendo, conocernos también para saber qué es lo que podemos dar, porque también si te haces una película mental de me gustaría llegar a esto, pero a lo mejor no va contigo, eso también te va a generar mucho estrés, no porque la empresa te lo haya dado, sino porque tú un poco te has destinado a ese puesto que a lo mejor no está hecho para ti, ni tú en el fondo realmente lo quieres y estás preparado. Como siempre digo, Patricia, nos estamos quedando ya sin tiempo. Me da muchísima rabia porque estoy convencida que hay muchísimas más cosas por añadir dentro Pero fíjate, de este perfil. Ya simplemente terminamos con la necesidad de conciliación. No todo el mundo tiene, por sus circunstancias familiares, por sus circunstancias sociales, por su propia necesidad de tener esos elementos, no todo el mundo valora la conciliación de la misma manera. Por lo tanto, yo también tengo que saber si para mí conciliar y que las condiciones del trabajo sean como yo las conceptualizo, eso también lo tengo que poner encima de la mesa y mi responsable también tiene que saber que para mí eso es importante. Dicho esto, pues fíjate que tenemos un montón de elementos para analizar. Es verdad que tenemos muy poco tiempo, ¿no?, para explicarlo todo, pero creo que hemos podido dar esa pincelada, esa mirada para decir, oye, yo necesito detectar en mis equipos qué necesitan, yo necesito detectar en primera persona como trabajador o como trabajadora qué necesito, y a partir de ahí esas horas que invertimos, ¿no?, en el contexto laboral serán mucho más placenteras, mucho más, desde luego no nos pesarán. Yo creo que este es el elemento, ¿no?, que trabajemos desde esa prevención para que no nos pese. Pues lo que tú has dicho, por lo menos esa visión general que nos da, pues sí, esas pinceladas, pero que es importante que analicemos y que luego este ratito que hemos estado charlando lo volvamos a escuchar de una manera más pausada para que analicemos cuál es nuestra situación personal, la de cada uno, y a lo mejor, ¿por qué no?, ayudar desde tu puesto también a la empresa a encaminarse a este estado de bienestar y de formación de un equipo saludable, que es lo que todos pretendemos. Patricia, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Nos vemos. Gracias a ti, Yanela. El miércoles. Muy buena tarde. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias. Patricia Gutiérrez, nuestra psicóloga de cabecera, la vais a encontrar en el Centro TAP, ya lo sabes. Estés donde estés, no tienes por qué estar en Madrid, ¿eh? Mañana nos volvemos a ver a las 3 de la tarde aquí en Cuídate. Hasta mañana. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.